esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente, no se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Bueno, ciertamente el reino de Dios ya está entre nosotros, porque es el mensaje que Cristo Jesús ha traído pues para nuestra vida, ¿no? Como una novedad. Es el que tiene a Cristo en su corazón, bueno, pues vive ya el reino de Dios. Y quien no, pues difícilmente, porque el reino de Dios es justicia, es verdad, es amor, es caridad. Solamente de esa manera puede uno pues vivir plenamente su vida cristiana. Entonces todo aquel hombre de buena voluntad que acepte a Cristo en su corazón, pues puede decir que para él ya llegó el reino de Dios y que le acepte en su vida. Entonces no se puede decir está aquí, está allá, es que el reino ya está en nosotros, dice Cristo Jesús. De tal manera que hagámoslo realidad. Es por el mensaje que Cristo ha traído, pero es tarea nuestra que lo hagamos realidad, ¿no? Que lo hagamos un presente continuo en nuestra existencia, que cada uno pues busque afianzarse en la persona de Dios y que busque hacer lo que le corresponda, ¿no? Como una obligación, una responsabilidad que emana simplemente de su vida cristiana. No es un añadido, no es algo ajeno, es algo que emana de la misma esencia cristiana. No nos ha de costar trabajo, tanto cuanto pues uno viva realmente como cristiano, ¿verdad? De tal manera que eso nos ayude a ir edificando y construyendo una vida cristiana conforme al pensamiento de Dios, según sus criterios, sus normas, su doctrina, y no nos desfacemos y andemos por allí errando el camino y buscando a Dios fuera de Dios, por caminos que no son los correctos, ¿verdad? ¿Y cuándo se hará realmente cuándo será realmente una realidad esto que Jesús mismo nos está diciendo? Pues cuando encuentre orden en nuestras vidas, pues que Dios no puede venir a vivir o habitar en un corazón dividido, en una humanidad dividida, en un mundo en el que prevalece el mal, las discordias, las separaciones, las envidias, los ataques. Pues no, ahí no. Claro, el clamor del pueblo, ¿no? El Señor, ven ya, ¿no? Porque te necesitamos y queremos que este mundo vuelva a ser lo que en un principio tú quisiste. Bueno, pero es que Dios ya hizo mucho. Eso de pedirle que venga, pues es hasta que encuentre esto que decíamos. Pero es cuando tú y yo entendamos cómo es la lógica, la dinámica de Dios, y nos pongamos a trabajar para entonces comenzar a ordenar este caos, este mundo confuso, y solo hasta entonces, pues Dios podrá venir a reinar. Es como cuando dices, bueno, pues estoy en pecado y no me quiero reconciliar con Dios, pero yo sí le pido a Dios que me perdone y basta con eso. Pues no estamos actuando mal, porque necesitamos como creyentes la vida sacramental. Es necesario que Dios me habite tanto cuanto yo decida
purificar y cambiar mis conductas y mi corazón. Y solo hasta entonces, por decisión mía, podré entonces ofrecerle a Dios un corazón pues ya limpio. Es por su gracia que así lo realiza, y por tanto hasta entonces Dios podrá habitar mi corazón. Porque un corazón lleno de pecado, lleno de rencores, de odios, pues dice uno, ahí no está Dios. No, sí, es que yo le pedí que viniera ahí. No. Tus acciones, tus palabras, tus pensamientos no son los de Dios. ¿Cómo dices que te habita la Trinidad si lo que haces, lo que piensas, lo que dices, pues no es lo de Dios? A ver, pero es que yo le pedí. No, es que no basta solo con la palabra, sino con la acción, ¿no? El gesto que hemos de tener, pues, de abrir el corazón para que se purifique, Dios lo purifique, y entonces en un corazón purificado, ahora sí podrá caber la divinidad. Así, ¿no? En nuestro mundo caótico, dividido, en guerra, en pugnas, en luchas. ¿Cómo decirle a Dios que venga a habitar un mundo así, lleno de guerras, de violencias? No cabe. Dios es bondad, es paz, misericordia, es amor. Un mundo que vive así, ¿no? Separado de Él, más secularizado, más violento, más agresivo. No. Por eso todavía no es el tiempo. Digo, clamamos a Él y le pedimos, Señor, hágase tu voluntad y que el reino ya esté entre nosotros. El reino ya, porque es el mensaje que yo les di. Pues háganlo realidad. Ese es el trabajo, pues, que nos compete a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, que ojalá tomemos mayor conciencia de nuestra vida cristiana y de lo que conlleva todo ello. No es una vida light, no es una vida fácil, no es una vida pasiva, sino que es acción, siempre acción. Por eso Dios nunca descansa, ¿no? El mismo Cristo lo decía, ¿no? ¿Por qué voy a descansar si mi Padre siempre trabaja? A trabajar, les decía a los discípulos, ¿no? Cuando veían las multitudes y todavía los discípulos le decían a Cristo, Maestro, hazte un lado, ¿no? Vete a relajar, descansa. ¿Por qué voy a descansar? Si mi Padre siempre trabaja, pues yo también tengo que trabajar, ¿no? Por eso la vida cristiana no es pasividad, es actividad. Y hay que hacerlo realidad. El reino de Dios no es pasividad, es acción. La paz no es estar sin hacer nada. La paz es hacer mucho, pero por el bien de los demás. Sin violencia, sin guerra, sin discordias. La caridad, que se ponga en activo el amor de Dios. Pero no es que el mundo otras personas hagan lo que a mí me corresponde. Pues es que hay hambre en el mundo. Es que hay gente que se está muriendo por las enfermedades. Es que hay gente que, pues hay que solucionar sus problemas. Pues es que a nosotros nos compete también, ¿no? Ocuparnos desde las obras de misericordia por aquellos que, pues, padecen, viven alguna situación difícil, para que el reino de Dios sea una realidad. Entonces no se lo dejemos todo a Dios. Él ya vino, Él ya nos anunció, Él ya nos redimió, Él ya entregó la vida. Ahora nos toca a nosotros corresponder a ese acto de amor, de generosidad. Él ha ofrecido su vida para rescatarnos del pecado, para que vivir en el pecado. Entonces, ¿qué valor le estamos dando a su sacrificio si de todos modos seguimos queriendo vivir en el pecado? Entonces no crees en la redención, no crees en su mensaje, no crees en Cristo Jesús, no crees en su doctrina, no crees en su persona, de dientes para afuera. Sí, porque soy bautizado y nada más, pero nada de practicar, nada de vivir, nada de hacer. Pues a mí no me toca, le tocan a otros, ¿verdad? Lamentablemente, pues, es lo que muchos teólogos hoy afirman, ¿verdad? Como el trabajo de la iglesia, que es enorme, solamente recae en unas cuantas personas. Eso es injusto, eso es injusto. Pensar que a mí no me corresponde, le corresponde a otros comprometer su vida y darle tiempo a Dios. No, yo estoy tan ocupado en otras cosas.
cómo el trabajo tan exhausto, tan amplio en la iglesia, solamente en unas cuantas personas. Por eso las personas se cansan, se agobian, porque el trabajo de muchos, solamente unos pocos, cuando deberíamos de ser muchos para que nos tocara poco trabajo, pero todos haciendo. Bueno, esa es una tarea nuestra, ese es el reino de Dios, esa es la tarea que nos encomienda a cada uno de nosotros. Pues hay que llevarla a cabo, sin menoscabar esfuerzo y siempre dando lo mejor de nosotros. Eso nos toca pues a nosotros para que en el aquí y en el ahora comience ya a vivirse de una forma maravillosa el reino de Dios. Y siempre con amor, ¿no? Siempre entregando la vida a Dios, ¿no? Esto lo entendía San Pablo, como escuchábamos en la lectura esta a Filemón, ¿no? Cuando le escribe por ahí a Onésimo y le hace, ¿no?, ver cómo, aun cuando todo lo ha de hacer como una obligación y una responsabilidad, lo ha preferido hacer desde la caridad. Entendido, ¿no?, que las cosas de Dios ya no por obligación. Que eso lo haga un niño que apenas está entendiendo lo que significa la responsabilidad, pero ya hemos insistido a nuestra edad y todavía haciendo las cosas a fuerzas, porque es mi compromiso y mi responsabilidad. No hemos entendido entonces que las cosas de Dios, al paso de los días, de los años y a nuestra edad, que ya debe de corresponder por la edad, la madurez, pues las cosas las hemos de hacer por amor, por caridad, ya no por obligación, sino por amor. Y eso le da un sentido amplio, profundo a nuestra vida cristiana. Pablo lo entendió, por eso dice: aunque tengo el derecho de exigirte y de pedirte, no lo hago así, sino que lo hago desde la caridad, y todo te lo pido por amor a Dios. ¿Y quién se puede negar cuando la persona te dice esto hazlo por amor a Dios? ¿Quién? Solo el que no cree, solo el que no es bautizado, solo el que no es hijo de Dios. Pero tú y yo, parte de la iglesia, y negarnos esa oportunidad de hacer las cosas por amor a Dios, entonces difiere mucho de lo que dices. Dices amar a Dios, pero no quieres hacer las cosas por amor a Dios. Curioso, cuando Él, por amor, ha entregado su vida y nos ha rescatado del pecado. Pues al menos en correspondencia, hagamos las cosas por amor, ¿no? Expresiones que hasta hace algunos años, pues, los adultos utilizaban. Por amor a Dios, ponte a barrer. Por amor a Dios, ponte a fregar. Por amor a Dios, ayúdame. Por amor a Dios, era una expresión que estaba presente en el lenguaje, ¿no?, de nuestros papás, de nuestros abuelitos. Y cómo poco a poco se va perdiendo todo aquello, ¿no? Responsables somos de ello, ¿no? Ahora esta situación que se está vislumbrando, vean, ahora hasta prohibir imágenes y nacimientos y fiestas, ¿a dónde vamos a parar? Pero lo estamos permitiendo. Vamos que volamos a lo que ya viven algunos países de Sudamérica. Pero si no frenamos esto, y es que nuestra indiferencia es tan amplia, tan grande, que aún como bautizados no hablo, no digo, no opino. ¿Para qué? Que hagan lo que quieran. Lamentable el día de mañana, cuando nos demos cuenta de que todo esto cambió, y diremos: ¿a qué horas? Pues ¿a qué horas lo permitimos? Porque no levantamos la voz, porque no defendemos, porque no protegemos, porque no cuidamos, ¿no? Y todo es en defensa del mundo laico, dicen ellos, ¿no? Que es mal empleada la expresión y el término, pero así nos lo han hecho creer, ¿no? Término laico. Por tanto, como estamos en un país laico, ¿verdad?, pues hay que vivir como laicos. Pero ahora, hermanos, y si esa es la propuesta, ¿por qué entonces decimos que México es un país 80-85% católico? No, es que es una desintonía ahí.
A ver, ¿cómo decimos que somos católicos y estamos viviendo en un país laico? Ah, caray, ¿de dónde o qué? ¿Cómo está entonces ese desfase? Que alguien me lo explique. Entonces estamos empleando mal las estadísticas y los números. Eso quiere decir que el 80-85% de los católicos ni siquiera practicamos la doctrina cristiana. Eso es gravísimo. De tal manera que vamos permitiendo que se permeen todas estas ideas hasta que un día despertamos y, oh, sorpresa, ¿verdad? Ya hasta eso está prohibido y ya no lo podemos cambiar. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Entonces es el tiempo en el que el reino de Dios se hace realidad, cuando tú y yo levantamos la voz y decimos, no, esto es lo más sagrado, esto es lo nuestro y esto no se toca. Así como hacen los pueblos musulmanes, tan solo una provocación, al unísono se levanta, ejemplo nos dan, se levanta el pueblo musulmán para exigir respeto, para exigir cuidados, para exigir que no se violente lo más sagrado que ellos tienen. Y nosotros, vuelvo a insistir, ¿verdad? 80-85% católicos. O sea que México es un país católico, pero ¿dónde prevalece lo laico? Ah, caray, qué curioso, ¿no? Curioso, de verdad. ¿Cómo funciona esto? Pues es que las esferas políticas mueven todo, pero los que estamos debajo, pues no frenamos nada. Por eso hacen lo que hacen y nadie les dice nada. No, es tiempo de, ¿verdad? También de despertar, porque mañana puede ser demasiado tarde, ¿verdad? Bueno, pues a propósito de esto, ¿no? De instaurar el reino de Dios que ha de venir, pues, para dar plenitud a nuestra vida, pero hasta que nosotros también nos sintonicemos y nos pongamos en acción, a trabajar y a defender lo que de Dios recibimos cada día. Que así sea.